Buenos días compañeros y tutor, el día de hoy hablaremos sobre la tomografía computarizada, que es una técnica de diagnóstico por imágenes que se utiliza en rayos X y es una tecnología computarizada para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo. Es utilizada para diagnosticar amplia gama de afectaciones médicas, desde lesiones traumáticas hasta enfermedades internas, proporcionando imágenes detalladas de huesos, tejidos blandos, órganos internos que permiten a los médicos detectar anomalías, evaluar lesiones y planificar tratamientos. Encontramos que los parámetros de adquisición en la tomografía, empezamos con un topograma, que es una imagen donde localizamos, o un scoop, que proyecta una imagen simple donde se debe realizar antes de hacer la tomografía. Tiene un propósito, tiene una obtención de imágenes. Tenemos que tener clara la visualización y la orientación de dicha imagen a realizar. Tenemos que evaluar la reducción de la dosimetría. Tenemos que ver el modo de estudio para saber cómo lo realizaremos, si va a ser helicoidal o va a ser axial. Tenemos que también saber cuáles son los rangos de cortes, que hay cortes delgados, hay cortes finos, hay cortes internos. Todo esto debemos tenerlo en cuenta porque debemos buscar la mejor calidad de las imágenes. Tenemos que reducir la exposición del paciente a lo que nos referimos es a la radiación que va a absorber el paciente, donde debemos aprender a manejar la corriente, el voltaje, el tiempo de exposición que se realiza en la tomografía para saber cuáles van a ser las dosis de radiación, la optimización de la radiación, de la dosis, los algoritmos de reconstrucción que utilizaremos para realizar la tomografía. También debemos saber cuáles son los planos a manejar, cómo lo vamos a realizar, si vamos a inyectar contraste, si no vamos a inyectar contraste, la recuperación de las imágenes, la verificación de las imágenes, el guardado de las imágenes para mirar la calidad de dichas imágenes para poder desarrollar una mejor tomografía y así reducir el impacto que se le puede generar a un paciente cuando la volvemos a realizar. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jenny Paola Farfán Rodríguez, soy estudiante de la tecnología en radiología de imágenes diagnósticas de la UNAD. Vamos a hablar sobre los parámetros de adquisición en tomografía computarizada. El tiempo de preparación. El tiempo de preparación en tomografía se refiere al periodo durante el cual el paciente se prepara para el escaneo. Esto incluye actividades como la de colocación de dispositivos de sujeción, la explicación e instrucciones al paciente y la administración de agentes de contraste si es necesario. Actividades incluidas. Durante el tiempo de preparación, el tecnólogo o radiólogo o el personal médico puede realizar varias actividades como la verificación del paciente, obtener el consentimiento informado, explicar el procedimiento al paciente y a su familiar, colocar al paciente en la mesa de escaneo, colocar dispositivos de inmovilización si es necesario y administrar el contraste si está indicado. Duración. El tiempo de preparación y de realización del examen puede variar dependiendo de la complejidad del estudio, las necesidades específicas del paciente y la colaboración. En general puede durar desde unos minutos hasta aproximadamente 15 a 30 minutos dependiendo de los procedimientos adicionales requeridos. Tiempo de exploración. El tiempo de exploración en tomografía se refiere al periodo durante el cual se adquieren las imágenes de tomografía computarizada de los diferentes órganos o tejidos. Durante este tiempo, el paciente permanecerá en la posición requerida mientras el equipo de tomografía realiza el escaneo. Actividades incluidas. Durante el tiempo de exploración, el equipo de tomografía realiza el escaneo según los parámetros preestablecidos que incluyen la configuración técnica del escaneo, como la corriente, el voltaje, el tiempo de exposición y el espesor del corte durante este tiempo. El paciente debe permanecer inmóvil para evitar artefactos de movimientos en las imágenes. Duración. El tiempo de exploración puede variar dependiendo del tipo de estudio, la región anatómica a escanear, la técnica de adquisición y otros factores.
Por lo general puede durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos, con escaneos más complejos o estudios con mayor resolución que puedan requerir tiempos de exploración más largos. Parámetros de adquisición en resonancia magnética. Buen día, mi nombre es Ricardo Andrés Vaquero, estudiante de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. Voy a hablar sobre algunos conceptos o parámetros utilizados en resonancia magnética. Iniciemos por el tiempo de adquisición. Este hace referencia al periodo de tiempo en que se recopila la información para obtener una imagen. Es importante que este tiempo no sea demasiado largo porque este afecta en la calidad de la imagen. Tiempo de repetición. Es el tiempo en que transcurre entre la aplicación de un pulso de radiofrecuencia y otro. Aquí menciono algo también que es importante, pues es el tiempo de relajación, que este es relevante para el contraste deseado en la imagen y va también de acuerdo a las características de las estructuras que se están estudiando. Este tiempo de relajación es el tiempo que tarda un átomo después de ser excitado en devolverse a su estado natural. Número de pasos de codificación de fase. Este está directamente relacionado con la codificación de fase, es decir, con el mapeo, que es ubicar en el espacio los protones de hidrógeno dentro del área que se está estudiando. El número de codificación de fase es importante en cuanto a la resolución espacial, pues entre mayor sea este número de codificación de fase, mejor la resolución espacial. Lo de resolución espacial es ese factor que permite distinguir los detalles pequeños y diferenciar las estructuras anatómicas cercanas dentro de la imagen de resonancia magnética. Otro concepto es el número de excitaciones. Esta variable determina la cantidad de veces que se repite una secuencia de adquisición, y esta variable, como la llamo, influye en algo que se conoce en resonancia magnética como señal ruido. Pues entre mayor sea el número de excitaciones, mayor será este señal ruido. ¿Y qué es ese término de señal ruido? Pues este hace referencia a la proporción entre la intensidad de señal, es decir, la intensidad de respuesta a los protones de hidrógeno en los tejidos a los campos magnéticos y pulsos de radiofrecuencia aplicados, y el ruido son esas variaciones o interferencias, por así decirlo, que sufren los datos durante la obtención para la imagen. Ahora, contraste de imagen. Esta hace referencia a las diferencias entre los tejidos, y voy a iniciar diciendo que como cada tejido posee un tiempo de relajación, gracias a estos, como lo mencioné anteriormente, se diferencian. Esos tiempos se denominan T1 y T2. Otro concepto por conocer es el tiempo de eco, que es un parámetro que hace referencia al tiempo transcurrido desde el momento en que se aplica el pulso de excitación hasta el momento donde se mide la señal resultante. Tiempo de repetición, que anteriormente ya lo había mencionado. Entonces, estos parámetros, tiempo de eco y tiempo de repetición, sirven para ponderar la imagen o en T1 o en T2. Ponderar es, de acuerdo a estos parámetros mencionados, darlos para que durante la adquisición se resalte ciertas características anatómicas. Para ponderar en T1 se utiliza tiempos de eco cortos que no permiten que se exprese el contraste de T2, y tiempos de repetición cortos que permite que se pondere en T1. Y para ponderar en T2 se utiliza un tiempo de eco largo que permite que se exprese el contraste de T2, y al igual un tiempo de repetición largo que permite que se libere el contraste de T1.
Buen día, mi nombre es Viviana Tovar, estudiante de Radiología de la UNAD y hoy vamos a hablar sobre la formación de imágenes en resonancia magnética. Es un proceso que implica la interacción de los campos magnéticos, los gradientes de campo y señales de radiofrecuencia para generar imágenes detalladas. Por esto nos vamos a centrar en la codificación espacial, la transformación del Fourier y el llenado del espacio K y los artefactos comunes en las imágenes de resonancia magnética. La codificación espacial y las funciones de los gradientes de campo. La codificación espacial permite la codificación espacial y las funciones del gradiente de campo. La codificación espacial permite la generación de imágenes en 2 o 3 dimensiones. Se logra mediante la aplicación de gradientes de campo magnético en diferentes direcciones, que influyen en la posición espacial de los núcleos de hidrógeno en el cuerpo. Los gradientes de campo se utilizan para codificar la posición espacial a lo largo de las 3 dimensiones, la codificación de frecuencia, la codificación de fase y la dirección de gradientes en el campo magnético. La codificación de frecuencia se refiere a la variación de frecuencia de precisión de los núcleos de hidrógeno, que varía en función a la posición del campo magnético. La codificación de fase, por otro lado, se basa en la variación de la fase de señales de radiofrecuencia producidas por los núcleos de hidrógeno, lo que permite distinguir entre diferentes ubicaciones dentro del plano del corte. La dirección del gradiente del campo magnético determina la orientación de los cortes en el espacio. Campo de visión, matriz y espacio K. El campo de visión se hace referencia al área del cuerpo que se visualiza en una imagen de resonancia magnética y está determinada por la combinación del tamaño del paciente y los parámetros de la adquisición de la imagen. La matriz se refiere al número de píxeles en la imagen, que influyen en la resolución espacial y la calidad de la imagen. Y el espacio K representa el espacio en el que se adquieren los datos crudos de la resonancia antes de su transformación en las imágenes finales. Transformada de Fourier y llenado del espacio K. La transformada de Fourier es un proceso matemático fundamentalmente en la formación de imágenes de la resonancia magnética, que convierte los datos crudos del espacio K en una imagen espacial. Este proceso es importante para la reconstrucción de la imagen final y la visualización de las estructuras anatómicas. El llenado del espacio K se refiere a las técnicas utilizadas para completar los datos faltantes del espacio K y mejorar la calidad de la imagen final. Artefactos en resonancia magnética y técnica de mitigación. Los artefactos en la técnica de resonancia magnética pueden surgir de varias fuentes, incluidos los movimientos del paciente, la presencia de objetos metálicos, problemas en los gradientes del campo magnético y errores en la adquisición de los datos. Para mitigar estos artefactos, se utilizan técnicas como la corrección de movimiento, la supresión de señales no deseadas y la optimización de los parámetros adquiridos. Espero hayamos adquirido más conocimientos. Nos vemos en una próxima oportunidad.